Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Sí, seguimos trabajando en la vigilancia centinela. Al momento no tenemos ningún caso de influenza aviar ni en las aves y por supuesto tampoco en el humano. Y eso es bien importante resaltar porque es una enfermedad que viene en las aves migratorias que están, valga la redundancia, migrando de las zonas de las Américas, de las zonas norte de las Américas y que bajan hacia los países centroamericanos por el tema de las temperaturas. Es ahí donde una de estas aves puede venir con una enfermedad de influenza y poner en riesgo a las personas y también pues a las aves de corral, que es lo que nos preocupa. Hemos visto cómo en los últimos días en los países centroamericanos ya se han reportado, en el caso de Guatemala, en el caso de Honduras, Panamá, se han reportado casos de influenza en aves migratorias y eso hace de preocupación. Sin embargo, las acciones tanto del Ministerio de Agricultura y Ganadería, del Ministerio del Medio Ambiente y del Ministerio de Salud, basados en la estrategia de una sola salud que vela por la salud animal, vegetal y por supuesto la salud humana, nos permite tomar medidas importantes para evitar que esto pudiera afectar a nuestro país. Somos uno de los pocos países que pertenece a esta estrategia y ¿cuál es el objetivo? Garantizar la salud de la población a través de garantizar la salud animal y vegetal, por supuesto, que es el medio ambiente. Y es difícil, nos lo han detectado. Lo han detectado en pelícanos. ¿Cómo que se hace, ministro? precisamente cuando hay una ave que pierde la vida, Ajá. entonces se hace un análisis de cuál fue la causa de por qué esta ave tuvo esa complicación y ahí detectan en los diferentes análisis y estudios si esto corresponde a un tipo de influenza. Ahora, lo importante es ver que si una ave de estas se detecta con influenza aviar, hay que ver quiénes estuvieron en contacto con esa ave, que bien pueden ser o un humano y descartar que en un humano puede haber una transmisión porque esta puede ser tan fácil como un día hasta tan largo como 5 días. Es una cuestión bastante rápida y esto puede generar sintomatología en la persona o descartar que hubiera un contacto en granjas de corral o las famosas granjas donde hay la producción avícola de aves que pueden llegar a generar pues contagios en estos territorios. ¿Cuál es la gran importancia de hacer el control en esta enfermedad? Es evitar que la frecuencia de aparición de casos nos pueda modificar el virus de la influenza aviar, lo cual facilitaría la transmisión de persona a persona. Ahora, un ave puede contaminar o puede contagiar a un humano a través del contacto de las heces por la boca, por la nariz, por los ojos, inhalado, ¿verdad? Y presentar sintomatología y una enfermedad. Esta enfermedad no es una enfermedad leve, puede llegar a ser una enfermedad letal, puede generar una enfermedad, la gripe aviar en humanos puede generar una letalidad, es más, tiene una situación bastante parecida al tema de COVID-19 porque es una neumonía, un problema respiratorio secundario a una infección viral que no es no es usual encontrarlas en humanos, entonces hay que prestar mucha atención, pero ¿cuál es la característica? Que actualmente si la persona lo desarrolló, pasárselo a otra persona es poco común o es inusual, ¿verdad? Son esporádicos los casos. No quiere decir que no se pase, pero es bien mínima la posibilidad de que se pase. No es tan fácil. Ahora, ¿qué es lo que se está buscando con toda la prevención a nivel mundial de la gripe aviar? Que como vimos en el COVID, cuando ya iban varios millones de personas contagiadas con COVID-19, el virus comenzó a mutar, comenzó a cambiar y aparecieron las variantes de preocupación que tenían las características de que contagiaban otra vez con más facilidad. Entonces, ¿qué nos estamos preocupando a través de los diferentes organismos y que es encabezado por la OMS? Evitar la frecuencia de aparición de influenza aviar en humanos para evitar la mutación de este virus o las variaciones de esta influenza que faciliten después la transmisión entre una persona y otra. No tiene que ver mucho o sea, directamente no está relacionado con el tema de la influenza. En particular, con la influenza aviar no está relacionado el cambio de temperatura. ¿Por qué? Porque estamos hablando que es una enfermedad que no existe circulación activa en el territorio. Ahora, alguien me pregunta, ¿y por qué tienen que ver a veces los cambios de temperatura? Y ya lo hemos platicado. Mira, al bajar la temperatura, la mayor parte de las personas permanece resguardada y las zonas de resguardo usualmente no solo albergan a una persona, sino que albergan a muchas personas. Y esto genera que haya mayor facilidad en la transmisión dentro de estos sitios de resguardo de enfermedades respiratorias agudas, específicamente los virus. Ahora bien, en este momento que no existe ninguna circulación de este virus, no tiene que ver mucho con el tema del clima, sino más bien tendrá que ver con el tema de la llegada de este virus en algún posible momento hacia alguna zona del territorio donde pueda estar en contacto o bien con una ave
o bien con una persona. Entonces, ¿cuáles son las medidas importantes a tomar en cuenta? Bueno, hacer el análisis de todas esas aves migratorias. Yo no creo que la población, yo no tenía esa información tan clara al principio hasta que comenzamos a involucrarnos con todos los especialistas y esto. Es que mire, la cantidad de aves migratorias que viene el país no es un poquito, no son 10 aves, sino que son bastantes miles de aves que pueden venir al territorio. Es correcto, entonces ese es un punto. Y ahí hay una diferencia. Por ejemplo, una cosa es el análisis de las aves y el control de todo lo que lleva el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Medio Ambiente, y otro es el control de la vigilancia sentinela en el territorio de las enfermedades respiratorias. Ese está totalmente a cargo del Ministerio de Salud y lo que garantiza es que nosotros tenemos diferentes zonas en el territorio, evidentemente para bordear el territorio y tener un conocimiento de todas las áreas del territorio, zona central, oriental, occidental, norte, sur. Entonces, esto nos permite recolectar las muestras de enfermedades respiratorias. ¿Y cuáles son esas muestras? Toda persona que llega por gripe, por sintomatología respiratoria relacionada a un proceso infeccioso, evidentemente, es tomada una muestra de cultivo, de PCR y se hacen las secuenciaciones a los diferentes paneles respiratorios, los cuales nos pueden esclarecer si nosotros estamos ante la presencia de un tipo de influenza H1N1, H3N2, una influenza no subtipificada, una adenovirus, estamos ante una parainfluenza, un virus sincitial respiratorio y todo el repertorio de posibilidades de problemas respiratorios que están en el territorio, pues afectando a la población y nos puede alertar si existiese una circulación. Esto independientemente trabaja de que se tuviera influenza aviar, no se tuviera influenza aviar, siempre lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros podemos darle la tranquilidad y la seguridad a la población que ante la circulación de un virus que no es lo usual, un virus que no conocemos, pues tomamos medidas pertinentes y alertamos a la población y tomamos pues las acciones médicas necesarias. Mire, para serle honesto, no es ni siquiera un mínimo registro. Estamos hablando de que El Salvador tiene un paciente ingresado por COVID ahorita, un paciente ingresado por COVID, y si usted se da cuenta, todo este mes, hasta este día, no hay ni una letalidad. Y en todo el año solo llevamos 3 letalidades más. Hemos tenido pues afectaciones con letalidades en otros aspectos de salud con mayor frecuencia que en el tema de COVID. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Mire, todas las medidas que se han tomado han sido eficientes. Y una de las más fuertes y más eficientes ha sido la estrategia de vacunación. No por gusto la Organización Mundial de la Salud lo reconoce, pues. No por gusto la Organización Panamericana de la Salud toma como referente también a El Salvador en el tema de la pandemia. Entonces, esas fortalezas que hoy estamos viendo en la salud pública, pues antes no se tenían y creo que es muy importante el ver que todo este trabajo que se acumuló nos permite tener herramientas para abordar otras enfermedades de salud pública. Ahora la pregunta inicial, mire, ¿cómo estamos con las neumonías? Estamos con las neumonías controlados en el aspecto de las recomendaciones internacionales. Recientemente había que ciertos medios de comunicación hablaban, es que van muchas letalidades por neumonía. Cuando usted hace el análisis de la literatura internacional, los estados para las Américas o la estadística para las Américas menciona que menos del 15% es el estándar podría decirse hasta cierto punto normal de una morbilidad, en este caso por neumonías. Y El Salvador tiene un 11% aproximadamente. Entonces, ¿en qué estamos? Estamos en el número estándar de las cosas usuales que la evidencia científica demuestra que es por lo cual las personas pierden la vida. ¿Y quiénes pertenecen a eso? Cuando uno fallece y tiene una complicación de salud, tenemos que ver los grupos etarios. Sí. ¿Y qué es lo importante ver los grupos etarios? Que ahí identificamos enfermedades que son comunes o usuales en esa edad y adivinemos quiénes están a la cabeza en el tema de los adultos mayores. Las neumonías no por COVID, sino que las neumonías por influenza. Las que hemos tenido siempre, es correcto. Ahora, ¿cómo sabemos que estamos en una zona de control o podemos decir que estamos adecuadamente a los parámetros internacionales? Bueno, nos basamos en la estadística que tengan que mantener nuestros niveles abajo del 15%, y así es usualmente. Ahora, si nosotros nos vamos a más profundidad y podemos hacer el análisis del boletín epidemiológico, nosotros nos estamos dando cuenta que la cantidad de neumonías en el país, en el corredor endémico, están en la zona de éxito. ¿Eso qué quiere decir? Está en un nivel lo suficientemente bajo como para poder decir, bueno, mire, está haciéndose desde la salud pública lo humanamente posible ante una situación de una enfermedad respiratoria tan importante como la neumonía. Ahora, los factores de riesgo de los adultos mayores no podemos impedirlos.
Todas las personas podemos recibir una vacuna bivalente que primero nos permite, aunque tenga la cuarta, y eso quiero explicarlo, nos puede permitir, digamos, o bien, si nuestro esquema de vacunación está incompleto, eso quiere decir que solo recibimos las primeras 2 dosis, usted puede recibir de una sola vez la tercera dosis como una partícula bivalente o Pfizer bivalente. ¿Qué quiere decir esta vacuna? Que tiene tanto una fracción de RNA mensajero para la partícula inicial, perdón, para el virus inicial de COVID, pero también tiene una fracción de ARN mensajero para virus relacionado a Omicron y específicamente BA4 y BA5. Esto nos permite proteger a la población todavía con un poquito más de nivel de elevación de anticuerpos ya relacionados a Omicron. Ahora bien, es preventivo. Es preventivo. Y ahora, la población me dirá, mire, pero yo ya tengo 4 dosis, ¿ve qué hago? Bueno, la población vulnerable, como los adultos mayores o las personas que tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa, pueden elevar aún más su nivel de protección si decidieran recibir esta vacuna de bivalente de Pfizer, que nos permite como un biológico que va a ser administrado para prevenir enfermedades en el tema de este virus de SARS-CoV-2. Ahora, cuando nosotros hacemos el análisis de la influenza, todos los años podemos aplicarnos una vacuna de influenza para proteger. Siempre hay jornada, ¿verdad? Que es correcto, está enfocado en la estrategia de vacunación de las Américas, que es prevenir específicamente las muertes por neumonía relacionadas a influenza, porque es un problema de todas las Américas. Entonces, estas vacunas se hacen de la circulación de los virus que se tienen el año anterior al que se aplican. Eso quiere decir que la vacuna de este año se hizo de los virus circulantes del año anterior. Entonces, si hacemos esa estrategia de vacunación para prevenir muertes por influenza, ahora hay que tener otro componente dentro de nuestros enemigos, y este es el virus COVID-19, que si bien es cierto, en El Salvador, en este momento está bastante baja la circulación para decir que tenemos un paciente ingresado y no tenemos letalidades, pero va a ser un virus que va a permanecer como lo demostró el virus de la H1N1, que era de la gripe porcina, que ahí está todavía circulando. Entonces, esto nos permite que aquellas personas que pudieran llegar a contagiarse en algún momento y pertenezcan a grupos vulnerables o adultos mayores, si tienen estas vacunas, esto les permite evitar una letalidad a causa de esta enfermedad. ¿Cuál es el objetivo? La menor posibilidad de letalidades o complicaciones por neumonías en nuestro país. Mire, primero con indicadores objetivos. Yo creo que uno de los datos más importantes que la población puede tener luego de la visión de nuestra primera dama Gabriela Bukele, luego de un año de implementación, porque ya tenemos un año de implementación de la ley Nacer con Cariño, la ley Crecer Juntos, que ha venido a cambiar básicamente todo el aspecto de tratamiento, y luego de cerca de 70,000 niños atendidos bajo la ley Nacer con Cariño, le podemos decir, hemos reducido la mortalidad a más del 50%, la mortalidad materna, más del 50%. Ese es un dato importantísimo. Hemos reducido la mortalidad neonatal y la sepsis neonatal, que son datos contundentes que pueden decir, mire, una ley está funcionando o no está funcionando. Sí, claro. Como en un acto de la normativa. Es correcto. Y es que a veces tenemos una confusión en pensar que una ley pueda tener solo un objetivo. Y yo sé que la mayoría de ocasiones los padres y la población salvadoreña nos hemos dado cuenta mucho del tema de que ahora podemos tener ciertas actividades en el desarrollo del parto que antes no teníamos, como por ejemplo acompañar a nuestro familiar, y que es sumamente importante y que es uno de los puntos claves que permite que la mamá se sienta acompañada. Pero más allá de todo esto, creo que lo importante es darnos cuenta cuántas mortalidades maternas se han prevenido, cuántas mortalidades neonatales se han prevenido, cuánta sepsis neonatal se ha prevenido. Todos los índices han cambiado. Las infecciones bacterianas o graves que pueden condicionar a que un niño pueda perder la vida en los primeros años de la vida, en los primeros días de nacido. Es correcto. Entonces, esto nos permite, los primeros 28 días de que se considera un recién nacido neonato, pueden llegar a tener procesos infecciosos bacterianos graves, y esto de alguna manera llevar a condiciones o bien de pérdida de vida o bien de secuelas a largo plazo que puedan no garantizarle la equidad a este nuevo salvadoreño. Fíjese que es bien curioso ver cómo cuando nosotros hablamos de la ley Nacer con Cariño, nosotros estamos hablando de reducir la brecha de iniquidades. Y ese es el principal objetivo que la primera dama nos encomendó, hacer lo necesario para reducir la inequidad. Pero cuando uno analiza a qué nos referimos con inequidad, no nos referimos a que reciban todos los niños atención en el hospital.
Eso es una consulta. Eso es un servicio que eso es siempre un debe principio estar. que la misma Constitución lo Es establece, correcto, ¿verdad? eso es Sí. básico. Ahora, cuando nos referimos a inequidad es lo siguiente. Usted quisiera poder tener la misma o la misma posibilidad que alguien cercano a desarrollarse en un estudio universitario o en un estudio de algún tipo, ya sea técnico, en la escuela, de tener esa capacidad de poder aprender, de poder triunfar en la vida, de poder cumplir sus metas y sus sueños, de poder tener una familia. Eso es equidad. ¿Por qué? Porque un niño que no recibió un tratamiento previo, nutricional, en el desarrollo, o que no fue atendido bien en el parto, o que no fue atendido en el posparto adecuadamente, puede tener un déficit neurológico. Y ese déficit neurológico, que puede ser de diferentes grados, le puede impedir al niño aprender en una escuela. Sí. Le puede impedir al niño no tener las mismas oportunidades que otro que si hubiera sido atendido de la manera adecuada. Y eso va limitando la capacidad de los salvadoreños de poder tener igualdad en el tema de salud, que no es recibir una consulta, es su posibilidad de desarrollarse al máximo una vez haya Cada crecido. ciclo, sí. Exacto. El concepto es mucho más importante del pensar que ahora los niños van a recibir una atención en un centro de un hospital, una consulta, sino que va a garantizar que este niño no solo esté bien antes del embarazo, durante el embarazo, cuando nace, sino que al final de todo el proceso el niño tenga esa posibilidad de poder ir a una escuela, de estudiar sin problemas, de sacar sus capacidades al máximo, de poder triunfar en la vida, de hacer una familia, y eso significa para nuestro país desarrollo. Cuando nosotros analizamos el concepto total de lo que representa la ley de Nacer con Cariño, nos damos cuenta de lo inmenso, de importante que es este tema. ¿Cuántas familias salvadoreñas han tenido hijos, han tenido bebés que tienen serios déficits neurológicos, entre otros, discapacidades por problemas cardíacos, discapacidades por problemas de cadera, discapacidades auditivas, Sí. que pudieran haber sido solucionados si se hubieran tomado a tiempo? Y ahora todo esto representa que el niño no tiene las mismas facilidades para poder desarrollarse como cualquier otro que no lo tuviera. Hoy que me den alimento. Amor convertido en alimento. Y esto no... La lactancia materna exclusiva. ¿Cómo se va a partizar al Mire, bebé? primero que nada necesitamos, pues, para poder poner en práctica, empezar por el inicio y empezar desde nuestras casas. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que todas las instituciones del país están habilitando los diferentes centros de lactancia materna. Entonces, ¿por qué? Porque la lactancia materna no solo es el componente de decir es que es el mejor alimento para el bebé, Sí. porque lo es definitivamente. Sí, lo es, y decirlo es fácil. Y decirlo es fácil, pero se nos olvida el otro componente. Mire, es que ahora ver la lactancia materna es diferente de cuando lo consideramos anteriormente, que usted en un trabajo ya se le iba a ocurrir decir que iba a ir a dar lactancia materna. No, hombre, si antes lo hacía años atrás, es peligroso y lo escapaban hasta despedir. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Estamos tratando de que se vea como todo un parte y un proceso natural en el cual no debe de haber dificultad para que la madre pueda realizar el proceso o bien de extraerse la leche para poder amamantar al bebé, o bien darlo en los diferentes puntos donde el día a día la madre está desarrollándose. Antes no podía ni siquiera salir porque no habían zonas en las cuales pudieran dar esa lactancia al bebé. Y yo le voy a poner un ejemplo. Mire, los niños cada cuánto comen. No, hombre, sí es frecuente. Sí, Entonces, es cada 4 10 4 horas, horas están comiendo. Entonces, una madre que tiene que estar... jornada de 8 horas laborales. Exacto, por un lado. Y por otro lado, póngase a pensar, una madre que en los centros del día a día de interacción social en el país no hayan centros de atención, está limitada a pasar solo en la casa. ¿Por qué? Porque no puede salir. ¿Y por qué no puede salir? Porque pues evidentemente cada 2 o 3 horas no tiene a dónde estar adecuadamente dando una lactancia materna, o por lo menos un lugar cómodo. ¿Qué veíamos que hacía la población salvadoreña? Veíamos en cualquier centro comercial, si salían ahí en una banquita, se sacaban un trapito. Eso es lo que la población hacía. Ahora creo que esto nos eleva el nivel de calidad, pero sobre todo nos eleva el nivel social de comprensión de tan importante hecho natural como es el tema del parto y la lactancia. ¿Cómo control también? Bajo control. Tenemos 96 casos de viruela símica. De los 96 ya están dados todos de alta. ¿Vea? Ninguno ha tenido complicaciones. Todos han sido con una evolución favorable. Se han utilizado los medicamentos y la vacunación a disposición, lo cual nos
protege a todos los salvadoreños ante una posible contacto con una persona que haya tenido. Yo creo que es bien importante resaltar que estos 96 no solo estuvieron acompañados en todo momento con teleasistencia, sino que logramos evitar que las personas que estaban cercanas a su grupo familiar, que pues evidentemente en el autoaislamiento eleva el riesgo, pudimos evitar que hubieran contagios en estos grupos familiares, lo cual es un dato muy importante. La viruela símica son básicamente 2 dosis y lo que se hace es que se coloca a las personas que están en contacto con las personas ya diagnosticadas de viruela símica y esto pues nos permite evidentemente protegerlos. Antes criticaban, mire que bien poquitas vacunas se han adquirido. Mire, es una enfermedad que no tiene un ritmo de crecimiento como el COVID. Es correcto. No lo va a pedir porque no es necesario, no es una enfermedad que esté en contacto. No es tan fácil de transmitir como el tema respiratorio. Esta vacuna se ha estado distribuyendo a lo largo de toda la red de los puntos de vacunación en el sistema y es de alguna manera fácil de acceder tal cual el presidente lo anunció desde un principio, gratuita, universal y voluntaria, lo cual nos permite que los salvadoreños se puedan proteger. Usted lo único que tiene que hacer es acercarse a un punto de vacunación y pedir que pues le administren la vacuna de Pfizer bivalente. Ahora, es bien importante el comprender que la cantidad de vacunación en nuestro país cada vez va a ser menor. Por una razón, ya tenemos un buen esquema de vacunación, 9.5 de cada 10 salvadoreños ya recibió su dosis de COVID inicial y déjeme decirle, no solo eso, sino que el punto de la aprobación por medio de estudios y de evidencia científica, tanto nacional como internacional, de cómo avalan que los esquemas heterólogos, ¿eso qué quiere decir? Los esquemas que combinaban virus muerto con virus con RNA, que es las vacunas de Pfizer, han sido lo más importantes para proteger a la población. El haber utilizado 2 vacunas chinas y agregarle una Pfizer, su esquema o una Moderna o una AstraZeneca, esto ha demostrado que tiene mucho más protección que haber utilizado Pfizer. Y se lo pongo porque si hacemos memoria nos damos cuenta que hasta le decían, miren, no se vaya a poner la china. No se la vaya a poner, le decían. ¿No? Y cuando ahora la evidencia internacional está diciendo, miren, esta es la clave que hizo que países limitaran los brotes de contagio porque la vacuna el esquema heterólogo, no la vacuna en general, el esquema heterólogo elevó los niveles de anticuerpos y de defensas a los 15 días post vacunación más altos que cualquier otro y esto permitía reducir los cuadros o los brotes de contagio, o sea, esto aplanaba la curva. Y esto fue bien importante en nuestro país porque fue de manera rápida y eficiente cuando más se necesitaba. No es lo mismo haber iniciado una vacunación cuando lo inició El Salvador a ese ritmo que haber iniciado una vacunación masiva 6, 8 meses después. ¿Por qué? Porque en esos 6, 8 meses que no se había iniciado la vacunación en otros países o que no tenía un ritmo acelerado, muchas vidas se perdieron por no estar protegidas. Se sigue avanzando mucho en el tema de equipamiento hospitalario, en particular por una de las enfermedades más importantes como el tema de la diabetes mellitus, el cual puede tener componentes endocrinos importantes. Hay que tener en consideración que para poder pertenecer a todos estos tratamientos que implican de uno debe estar diagnosticado ya como diabetes mellitus tipo 2, usualmente ese es el tratamiento que enfoca los diferentes aspectos multidisciplinarios en los hospitales. También tenemos la diabetes mellitus 1. Esta es un poco más compleja porque esta requiere desde el inicio la administración suplementaria de insulina. Su páncreas no produce insulina. La diabetes, la número 1. La diabetes la podemos entender bien fácil. Mire, la diabetes es que a usted se le eleve los niveles de azúcar y esto, el nivel de azúcar circulante en niveles fuera de lo normal, causa daños. ¿Cuál es el principal órgano que se daña? Para facilitarlo, los ojos. Los ojos se dañan con 126 miligramos de azúcar en la sangre. Ahora, por eso es que cuando nosotros queremos hacer un diagnóstico de diabetes, decimos el paciente con 126 miligramos, ya lo consideramos un paciente bajo otros aspectos que puede estar seriamente afectado o que puede ya tener inicios de diabetes. Ahora, ¿por qué? Porque se mostró que en 126 inicia el daño. Menos de 126 no se daña nada. En 126 se daña la retina. Y así, aumentando la cantidad, vamos teniendo daños en el corazón, vamos teniendo daños en los nervios, vamos teniendo daños en los miembros inferiores, que es lo usual. Entonces, ¿qué es lo que se quiere primero? Primero, tener un diagnóstico de diabetes. Una vez usted tiene un diagnóstico de diabetes, puede iniciar el tratamiento en cualquiera. Y estos no solo están
en el hospital de Botera, sino que se están ampliando en los hospitales de Oriente, como es el Hospital San Juan de Dios, en los hospitales como es Santa Rosa de Lima, en los hospitales del occidente del país, en los hospitales de la zona central, que tienen un componente importante que debe de manejar no solo un paciente que inicialmente tiene diabetes, sino uno que ya lo tiene avanzado. Y este que ya lo tiene avanzado, evidentemente requiere tratamiento cardíaco, requiere tratamiento nefrológico, que ojo, la diabetes también puede dar insuficiencia renal. También. Y es bien importante. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el diabético tipo 1 y tipo 2? Que el diabético tipo 1, de nacimiento, su páncreas ya no produce insulina. ¿Y qué es la insulina? Lo que hace que el azúcar baje y no se eleve, porque sabemos que si está más de 126 o desde 126, daña las retinas. Entonces, ¿y cuál es la diabetes tipo 2? El problema es que la diabetes tipo 2, el páncreas sí produce insulina, pero la insulina no se absorbe. Entonces no se absorbe en la grasita, no se absorbe en el músculo, no se absorbe en los diferentes puntos de acción de esta insulina. Entonces ahí tenemos que dar otros medicamentos que hacen que la insulina que se produce se pueda absorber y eso bajar los niveles. Sí. Entonces esas son las dos diferencias claras. Sí, yo creo que es bien importante el mencionarlo. No ha habido un incremento como tal en el problema de diabetes, pero sí es una mala noticia la que tengo que darle a la población y es que evidentemente a nivel mundial el 45% de las poblaciones, entre el 40 y 45% de las poblaciones mundiales, por estadística, tiene una enfermedad crónico-degenerativa, ya sea o bien diabetes mellitus, hipertensión, dislipidemia. Entonces, ¿qué quiere decir? Mire, es un problema de salud pública importante. Entonces, ¿qué debemos de hacer los salvadoreños? Pues tomar todas las medidas para prevenir estar en estados que condicionan o que favorecen a padecer estas enfermedades crónicas. ¿Cuáles son a la cabeza? Pues primero, el tema de la obesidad, el tema de enfermedades relacionadas a una mala alimentación. Los hábitos, es correcto, esos son puntos importantes. El consumo de la sal, que es otro punto importante. Todos los productos que vienen enlatados pues tienen altas cantidades de sodio y esto es importante. Y un consejo que yo aprendí en la escuela de medicina y yo creo que es importante que todos los salvadoreños lo tengamos presentes porque a veces no pensamos que esto es así. Mire, un paciente diabético, un paciente hipertenso, lo peor que podemos hacer en la alimentación para un paciente de esto es darle sopa. Mire, y esto se lo debo como clave. Pero sopa de la que compramos o de la que hacerme una sopita de pollo natural. También es. También. Sí, y le voy a explicar por qué. ¿Cuál es el principal ingrediente que le ponemos a la sopa para darle sabor? Sí. El cubito. Sí. El cubito, May, o el cubito de lo que sea marca, de la que sea. El sabrozador ¿y sabe qué es eso? Puro sodio. Entonces, ¿qué esto lleva? Un paciente que está padeciendo hipertensión, que está padeciendo un problema cardíaco, justo salen del hospital por una insuficiencia cardíaca o por un problema del corazón y lo primero que hacemos, le vamos a dar una sopita para que se levante. Decimos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Inmediatamente voy a regresar el paciente con un problema cardíaco porque las cantidades de sodio nos generan que nuevamente volvamos a entrar en falla. Entonces es muy importante el cambiar el concepto que las sopas nos van a nutrir porque no es del cierto, no es del todo cierto. Y es importante el tener en cuenta que lo más clave es pues la alimentación basada en proteínas, integral, verduras y todo esto que nos permite estar mucho más seguros. Entonces eso como un tips pues para que a veces esas sopitas nos entran en conflicto. Hay que tenerlo bastante controlado. El dengue en este momento, buenas noticias para la población. Mire, siempre preguntamos el dengue porque nos recuerda aquellos años en los que hubo muchos ingresos y muchas muertes por esta enfermedad. Tenemos hemorrágico, dengue con signos de alarma y sin signos de alarma que eran claves y todo. Pero mire, más allá de preguntar que si hemos tenido dengue hemorrágico, porque esto nos hacía pensar muertes, yo le puedo decir algo que nos resume todo. Tenemos 2 años de no tener ni una muerte por dengue. Ese dato es clave. Sí, ahí dice mucho, ¿no? Eso ya dice todo, porque ya ni tenemos que preocupar. ¿Y cómo hemos hecho para que tengamos 2 años sin letalidad? Mire, hacer acciones antivectoriales y de control y visitar casa por casa y decirle que destruyamos los criaderos de todo el año. Han tenido afectación. En este momento están teniendo elevaciones muchos países por este tema de arbovirosis y es lo que se ha hecho. No quiere decir que con esto El Salvador ya hizo que el dengue ya no tenga un potencial letal, para nada. El dengue sigue siendo una enfermedad que puede tener un potencial letal, pero las acciones que se han tomado en todo el año, que han sido claves, nos han permitido estar en este punto ahora los salvadoreños mucho más seguros. En este momento, si usted me pregunta, en el corredor endémico, ¿cómo nos encontramos? Nos encontramos en una zona de éxito. ¿Eso qué quiere decir? Es el punto más bajo que pueden haber casos en el país. Ahora, no quiere decir que con esto El Salvador ya hizo que el dengue ya no tenga un potencial letal, para nada. El dengue sigue siendo una enfermedad que puede tener un potencial letal, pero las acciones que se han tomado en todo el año, que han sido claves, nos han permitido estar en este punto ahora los salvadoreños mucho más seguros. En este momento, si usted me pregunta, en el corredor endémico, ¿cómo nos encontramos? Nos encontramos en una zona de éxito. ¿Eso qué quiere decir? Es el punto más bajo que pueden haber casos en el país. Ahora,
¿No vamos a desaparecer los casos de dengue? No, no se puede, porque es una enfermedad que suele afectar a nuestras regiones. Ahora, de eso a que la gente se complique por dengue, eso es lo donde sí el sistema de salud puede tener incidencia para disminuir al máximo. Es como la gripe. Usted no puede evitar que haya gripe. Lo que puede evitar, o lo importante de la gripe, del catarro común, es que no lo lleva a una letalidad, sí, a diferencia de la influenza. Entonces, en el dengue es lo que estamos tratando de evitar. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.